Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente acá, en Futurar, pensar y hacer, que se emite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay, en los cableoperadores de todo el país, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Y en una semana muy especial, con un presidente de la República en los Estados Unidos y ahora en Davos, Suiza, para la visita al Estado del Norte, para la asunción del 47 presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Un presidente empoderado, el norteamericano, un presidente, digamos, que marcó rápidamente agenda y donde todas las luces del mundo están mirando este nuevo gobierno de Donald Trump. Diferente totalmente, al menos en estas primeras 72 horas, solamente al revisar el gabinete, gente, digamos, sus ministros, sus secretarios, respondiendo fuertemente a su liderazgo, a su impronta y a su confianza. Parece que es un tema en el cual Argentina está en una relación privilegiada. Desde la democracia ininterrumpida, partiendo de 1983, es la primera vez de un presidente argentino con una conexión personal e ideológica muy fuerte con un presidente norteamericano. Creo que esta rompió todo tipo de moldes. Creo que mucho más profundo esta relación que la que en su momento tuvo Carlos Menem, tanto como con George Bush padre o con Bill Clinton. Me parece que son escenarios totalmente diferentes y un mundo totalmente diferente. Porque también es muy importante marcar que no es un tema menor, que acá hay un dato totalmente nuevo que tiene mucho que ver con el apoyo muy presente que dieron los empresarios tecnológicos. En la asunción del presidente Donald Trump estaba obviamente el presidente de X, pero también estaba el de Meta, el de Google, el de Amazon. O sea que hay una coordinación de todo este mundo nuevo que está mirando detenidamente y con mucho apoyo a Donald Trump. Así que también dentro de la semana y a nivel local surgió otro tema muy fuerte y que quedó en la agenda pública y el gobierno percibió situaciones de agenda y que era un tema que iba escalando, que es las retenciones. Hubo reuniones claras de las 4 entidades, o sea, es decir, la mesa de enlace. Este es un tema que va a estar dominando el mes de febrero, porque también hubo manifestaciones públicas claras de los 3 gobernadores de la región centro: Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. O sea, indudablemente este es un tema que está en la agenda nacional. Y es por eso que hoy vamos a entrevistar, porque nos visita un hombre de Chacabuco que tuvo algún tipo de experiencia política, pero es un productor, un hombre de campo. Es el ingeniero agrónomo José Luis Tedesco, que ya nos ha visitado en Futurar, pero con él vamos a estar hablando un poco de la situación del productor, qué es lo que están reclamando, o sea, tratar de entender también
una mirada que no sea solamente la de los dirigentes de la mesa de enlace. Así que hacemos una breve barrida y ya vamos a la nota editorial. Este es un año muy especial para el gobierno nacional y específicamente para el presidente de la República, Javier Milei. ¿Por qué planteamos esto? Es porque es un año electoral. Un año electoral donde el presidente de la República, sin ser candidato, quiere ser protagonista central, es decir, quiere plebiscitar su gestión. Y de ahí que esta elección toma una dimensión muy importante. Y uno de los temas que empieza a ser importante es el campo argentino. ¿Por qué planteamos esto? Fundamentalmente lo que estamos viendo es un presidente de la República, como hemos dicho en muchísimas oportunidades, un gobierno minoritario institucionalmente, logró un primer año mucho más exitoso de lo que se preveía. Terminó, digamos, en un escenario con una baja de inflación contundente. Para contextualizarlo, diciembre del 2023, 25.5, diciembre del 2024, 2.7. Creo que esa foto es clara del éxito de este primer año de Javier Milei. O, si la medimos interanual, casi 100 puntos la caída entre la inflación del 2023 y la inflación del 2024. Y también logró inteligentemente, en un trabajo, diría, muy ordenado y coordinado entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, lograr que los sectores más vulnerables estén con un grado de contención muy importante. Se ha invertido mucha plata en esos sectores, en los sectores más vulnerables y más castigados de la sociedad argentina, donde, eso lo dijo del primer día el presidente. El presidente planteó el no hay plata, excepto para la ministra Petovelo, que dirige Capital Humano. Creo que esto fue muy exitoso, corrió totalmente a los movimientos sociales, le tocó el bolsillo, hablando mal y pronto. La plata le llega entera a los que tienen subsidios o a los que tienen planes. Y eso tuvo como consecuencia o como efecto político muy claro algo que fue fundamental: tranquilidad en las calles. Prácticamente desaparecieron los piquetes. Según mes de diciembre, que en general siempre es un mes de especulaciones, porque puede haber desbordes sociales, y fue de una paz social muy importante. Digamos que dominó claramente dos escenarios que fueron fatales para Alberto Fernández: la calle y la inflación. Logró, digamos, generar y terminar este año pasado exitosamente. Empieza un nuevo año, nuevos desafíos. Y ahí tengo que recordar que allá por el mes de julio del año pasado, en un reportaje que le hacen a Pablo Moyano, dijo: la única manera de conmover a este gobierno es que la clase media salga a la calle. Si la clase media sale a la calle, está claro que el gobierno va a empezar a tener problemas políticos y de gobernabilidad importantes. Y acá esto lo quiero unir
con lo que está sucediendo hoy, con una postura muy firme de distintos sectores de la producción agropecuaria que tiene que ver con la baja de retenciones. O sea, un tema que quedó en agenda y un tema que por primera vez desde el año 2008 a la fecha, tomo el 2008 a pesar que las retenciones se implementaron fuertemente en la época del presidente Eduardo Duhalde, pero el 2008 fue el conflicto que se dio por esa famosa resolución 125 con retenciones móviles. Desde ese momento no había el consenso social que hoy lo tiene, pero hay un dato adicional que indudablemente le empieza a preocupar fuertemente al gobierno, que es que la política empezó a opinar y empezó a exigir. Nosotros venimos hablando del rol estratégico de la región centro. La región centro conformada por Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, que es casi el 23% del padrón electoral, con 3 gobernadores con peso propio, con voto y con ambiciones muy fuertes nacionales. Y salieron esta semana en la ciudad de Rosario, ya que ejerce la presidencia pro tempore el actual gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, a pedir y a solicitar una baja de retenciones. En el día de ayer, no, antes de ayer, el martes, el presidente de la Unión Cívica Radical del bloque de la Cámara de Diputados, el cordobés Rodrigo de Loredo, saliendo de la Casa Rosada en una reunión con Guillermo Francos, volvió y pidió y exigió baja de retenciones. Y el gobierno, que quiere tener la mayor tranquilidad en las calles, que no haya ningún desborde, que no haya presencia en las rutas, porque es esa clase media, esa clase que moviliza fuertemente, dice, rápidamente actúa y vía ministro de Economía el día 6 de febrero va a recibir a la mesa de enlace. Y también estamos en condiciones de decir, como los habíamos dicho el sábado pasado en Magazine 360, de que va a haber una reunión en la primera semana de febrero, de que después tomó estado público, es muy factible que también la mesa de enlace se reúna o sea recibido por el gobierno nacional, en este caso por el presidente de la República. Se está gestionando esto. Es muy factible que esto pase. ¿Por qué? Y porque hay preocupación en el gobierno. Es un tema que tomó una dimensión y una escala que nunca antes había pasado. O sea, un gobierno exitoso en lo macroeconómico, pero tiene que empezar sí o sí a plantear seriamente a bajar el costo impositivo que tiene la Argentina. Y entre ellos, el tema de retenciones. Creo que vuelvo a repetir, por vez primera tomó consenso social. Y no es un dato menor, es un dato político estratégico en un escenario electoral. Se ve una mesa de enlace sólida, una mesa de enlace donde al menos no afloran públicamente las diferencias, con un objetivo común, con un muy buen diálogo con el gobierno nacional, pero el dato central es que también hay una dirigencia política que empezó a plantear este tema y ya no ve al campo argentino como oligarcas, sino como actores centrales, protagónicos y generadores de dólares que fueron un gran sostén en las diferentes crisis desde el año 2001 hasta la fecha,
que la República Argentina fue teniendo. Un año donde hubo un cambio de cultura política. Un año donde por vez primera se encaró fuertemente en estos últimos 41 años el déficit fiscal. El no hay plata, el equilibrio fiscal es el dogma central de este gobierno. Ahora vienen las diferentes reformas que hay que seguir haciendo y profundizando. Uno de ellos es bajar el costo argentino, fundamentalmente el costo impositivo. Y el sector agropecuario pica en punta de un reclamo sistemático que viene planteando desde el año 2008. Hoy, con excelente diálogo con el gobierno nacional, un gobierno nacional que está abriendo los oídos para escuchar y ver si puede dar soluciones, y también muchos sectores de la vida política argentina que empiezan a hacer suyo esos reclamos. Y este me parece que es el dato central. El hombre de campo, las entidades que representan al campo argentino o los autos convocados ya no están solos. También hay muchos dirigentes políticos que están acompañando un proceso de cambio, pero digo de una profundidad, porque lo que el 19 de noviembre del año 2022 no hubo un cambio de gobierno en esa elección de balotaje. Empieza a haber, y creo que se está viendo, un cambio de época. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios. Dentro de poco vamos a estar hablando con él. Y en la voz de Karina Rodríguez presentamos quién es el invitado de hoy. José Luis Tedesco se define a sí mismo como un profesional de la agroindustria. Es miembro de Sustentia Group, productor agropecuario y especialista en agricultura regenerativa, investigación y desarrollo y sustentabilidad. Se desempeña como asesor y consultor, así como director técnico en empresas semilleras y centros de servicios. En el ámbito institucional fue vicepresidente y presidente de AAPRESID, miembro del Consejo Directivo de IRAM, expresidente y actual miembro de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa de la Regional Chacabuco. En el ámbito público realiza acciones desde ámbitos vecinales que abonan a las ideas de la libertad. Breve pausa y ya estamos en el mano a mano con el ingeniero agrónomo José Luis Tedesco. Bueno, ya está en nuestros estudios y para charlar, te agradezco mucho en este mes de enero que estés acá en la ciudad de Buenos Aires. Estamos un placer, hablando. un placer, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar, José Luis. Estamos hablando con José Luis Tedesco, oriundo de Chacabuco, productor agropecuario. Sí, señor. Un hombre, digamos, que empezó a involucrarse en la política, pero fundamentalmente, José Luis, de entrada, lo que quiero preguntarte es, en estos últimos días, tomó mucho entidad en agenda todo el tema de retenciones, Sí. La mesa de enlace reunida, la posibilidad cierta ya que el 6 de febrero el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, va a recibir a la mesa de enlace, Sí, sí. y con también sectores que no están alineados a la mesa de enlace, que también vienen con mucho reclamo, que son los que se llaman Sí. los autoconvocados. Sí, sí. ¿Cómo estás viendo toda esta situación? Bueno,
La realidad es que las retenciones ya no tendrían que estar en Argentina, son un impuesto distorsivo que le hace mucho daño a la producción y eso configura distintas realidades porque muchos productores vamos buscando alternativas, entonces el cultivo que más grabado está con el impuesto a las exportaciones, mal llamado retenciones, es la soja que tiene un 33%. Y eso te va llevando a buscar alternativas todo el tiempo. Y de hecho muchos productores lo están buscando de una manera muy activa, esto que te estoy comentando. Más allá de eso, hay lugares en los que medio que queda un poco cautiva la cosa, a veces por cuestiones tecnológicas, a veces por nicho de mercado o lo que sea, que los productores siguen con la inercia de lo que vienen sembrando. Entonces, ¿qué pasa? La realidad es que estos impuestos a las exportaciones, 33% en soja, 12% en trigo y en maíz, 7% en girasol, maní, por ejemplo, no tiene nada, y el maní viene avanzando de una manera muy importante, ¿no? Fuertemente viene avanzando, precisamente por esta selección que hace esta desigualdad ante la ley, en definitiva, porque ¿por qué a un cultivo lo graban más, a otro menos? O sea, ¿cuál es el argumento? Es recaudatorio, no hay otro. Entonces, todo esto hace que esté muy lesionada la rentabilidad del agro, no solamente por esta baja artificial del precio que generan las retenciones, sino además por los altos costos que tenemos, porque hoy los costos de la producción agropecuaria tienen mucho Estado metido adentro. Entonces, de golpe, por poner un ejemplo, la urea que se produce en Argentina cuesta $530, $550, depende, pero más o menos anda en ese precio, y te vas a Uruguay, que usan la urea que importan desde Argentina y vale 300 y pico. 330, 340, o sea, estamos hablando de $200 menos. Con la maquinaria pasa lo mismo. Entonces, de golpe, una cosechadora usada acá, por poner un ejemplo, ¿no? Para comparar usado con usado, puede costar $400, $1.000, cosas por el estilo, que estén en buen estado, ¿no? Esa misma cosechadora la podés traer de Estados Unidos usada y vale $50.000. Claro, la diferencia es abismal. Entonces, ¿cómo impacta eso en los costos? Sí, te impacta de una manera terrible. Y ni que hablar de la infraestructura. Vos imaginate que nosotros, todo el transporte es en camión. O sea, cuando salimos del campo, que amén, vamos a abrir un paréntesis, están los caminos todos destrozados porque pagamos las tasas municipales y nunca, jamás... El servicio no vuelve. No vuelve. Entonces, el Estado municipal usa el dinero para otra cosa. Entonces, imagínate todas las cosas que voy contando y que en cada cosa que ves decís, che, pero acá hay mucho Estado metido adentro y el Estado, en definitiva, termina entorpeciendo y malogrando la rentabilidad del agro. ¿Cómo puede ser que el agro en Brasil vino creciendo de la manera estrepitosa en que lo vino haciendo en los últimos años y en Argentina, por toda esta penalización que tiene la rentabilidad, lejos de crecer, estamos estancadísimos y con una crisis realmente muy grave que se está notando esta campaña por el sinceramiento de precios y todo esto? Sí, no, eso creo que está. Y hay otro dato que yo te lo decía recién fuera de cámara. Por primera vez veo que empieza a haber consenso social también en sectores de la sociedad con respecto a este tema, digamos. Y también lo que uno ve, por las distintas voces que va escuchando, que los liderazgos en el campo, en los sectores agropecuarios, no están del todo consolidados, digamos. No. Sí hay una mesa de enlace que está, digamos, trabajando activamente para este tema, ponerlo en agenda y tenerlo en agenda, pero no se nota un liderazgo claro. Parece que este es otro tema que, de alguna manera, y sos un hombre que también ya con criterio político, me gustaría charlar un poquito de ese tema contigo. Perfectamente, me encanta porque el tema de la representación y la representatividad, desde mi punto de vista, es uno de los temas a poner en agenda fuertemente este año, con el objetivo de cambiar esta representatividad que es muy floja. Tal como lo dijiste, de golpe vos empezás a mirar las entidades del agro, las que forman la mesa de enlace o la comisión de enlace, ¿y qué representación tienen? La que más representación tienen, y me baso, no tuve datos nuevos, pero no hace tanto tiempo, el famoso censo agropecuario. Bueno, el 18,5% se sentía representado por CRA, que es una de las entidades de la comisión de enlace. El resto de las entidades, el 10, el 11, el 12, y del 18% de todas maneras es muy bajo, ¿no? Entonces digo, estamos hablando de que hay una representatividad muy baja del sector y por eso aparecen los autoconvocados y por eso aparecen
otras intenciones de representación, y esto no solamente pasa a nivel nacional, sino que cuando vas a las entidades locales pasa exactamente lo mismo. Vas a las entidades en territorio y, che, ¿cuántos se sienten representados? Y viene el de la comisión, que son más o menos siempre lo mismo, que están con otros temas, que no son los temas de la agenda del productor y los problemas que lo están acuciando. Entonces, viste, hay un problema de representación grave. Entonces, nosotros, y de hecho yo vengo planteando esto en algunos grupos de productores, lo venimos planteando fuertemente, el tema de la tokenización de la representación. Esto es, que parece algo extraño, en realidad es algo que propongo fuertemente, lo vengo charlando. Es acorde a los tiempos lo que está planteando. Es acorde a los tiempos, es acorde a los tiempos, es decir, vos podríamos elegir a los representantes a través de tokens, donde vos deberías verificar tu identidad, que realmente sos productor, que asumís el riesgo de producir, etc. Y, por ejemplo, Carlos Germano se propone como representante de los agropecuarios. Disculpame que te... No, está bien, vale. No, y aparte es bueno que lo explique con ejemplos. Entonces, no solamente los productores van a tener la posibilidad de votar cuáles son los temas que hay que poner en agenda, sino que la persona que va a representar al campo y que más votos tenga, vaya y represente fielmente esos intereses que están votando los mismos productores. Entonces, la representación es totalmente directa y la voz es totalmente clara y concisa. Imagínate, hoy redes sociales, vamos a ponerlo en términos de redes sociales. Supongamos que alguien con un nivel de representación a través de tokenización logre, por decir, que no es una locura, 20.000 productores. ¿Qué entidad del agro hoy te puede decir yo represento a 20.000? Claro. Y fehacientemente, que te dicen, che, mirá que los temas más importantes para nosotros son este y este. El otro día salió un comunicado de la mesa de enlace, sí, que yo me quedé anonadado, donde planteaban la conectividad en el campo. No se enteraron que está Starlink. O sea, ¿cómo le vas a pedir una agenda, una audiencia con el presidente para decirle que querés conectividad en el campo? Y por 38.000 pesos te podés conectar a Starlink, que tenés conectividad satelital en cualquier lugar del país. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Eso es representación de calidad? No. Y que me disculpen los integrantes de la mesa de enlace, pero a mí no me representan. A ver, José, ¿se entiende? se disculpa entiende. Que soy crítico y muy directo. Pero si no pasa por crítico, no. Me parece que lo que estás proponiendo con la tokenización, Sí. de alguna manera te estás adaptando a los tiempos. A los tiempos que digamos, corren. y en el cual, de alguna manera, hoy, el presidente de la República está utilizando como eje central de comunicación las redes sociales. Exactamente. Entonces, lo que digo es si podemos explicar un poquito más Ese mecanismo. ese mecanismo. Sí, básicamente, hoy fíjate que los mecanismos de reunión, vamos a comparar los dos modelos, ¿no? Vos tenés las entidades, que está bien, personalidad jurídica y todo lo demás. Son electos, ¿no? Son electos. O sea, van por voto de afiliado. Hay una elección, hay representatividad, en teoría, por los que están ahí. Ahora, yo pregunto, en las asambleas de las entidades rurales, ¿cuánta gente hay? En algunas puede ser que congreguen algún cierto por ahí, número. A niveles territorial puede pasar que... Puede pasar, pero yo en las que fui nunca había más de 60 personas. O sea, no podemos hablar tampoco de que, inclusive de entidades nacionales. Sí. 60, 70 personas, que era como, che, mirá qué buena convocatoria que tuvimos. Entonces digo, ¿podemos hablar de representatividad real con esos números y que después vayan y digan, representamos al campo? A mí me parece que no. Entonces, imagínate que hoy hay numerosos grupos de productores por todos lados y que alcanzan acuerdos por WhatsApp y mientras están haciendo sus propias actividades a través del día. Y por ahí, che, hace 2 horas que no veo los mensajes, uy, mirá, me gustó lo que dijo fulano, ahí me puse al día, yo opino tal cosa, y todo el mundo va intercambiando y va agregando cosas y se van construyendo ideas, consensos, se acuerdan cosas, se disiente, pero se hace a través de WhatsApp. Entonces digo, las redes sociales... El diálogo permanente. El diálogo permanente. Entonces no es que vas una vez por semana o una vez cada 15 días a una comisión y ves en qué te pones de acuerdo y qué no, y que a veces ni hay orden del día. Esto es más espontáneo, pero en definitiva los acuerdos son mucho más constructivos y después eso se vuelca en redes sociales.
porque después salen los productores, que muchos son influencers, que están en esos grupos de WhatsApp, y van a redes sociales y todo el mundo empieza a hablar de esto. Y de golpe llega la política y entonces te encontrás que algunos gobernadores salen a decir, che, pero mirá que las retenciones a nosotros nos están complicando la vida. Entonces salen los gobernadores de la región centro y se hicieron eco de eso. ¿Y de dónde salió eso? Y salió de los grupos de WhatsApp, de los productores que están ahí en el campo y que están intercambiando todo el tiempo. Entonces digo, cambió la manera en que comunicamos, cambió la manera en que nos sentimos representados y de golpe hoy tenés influencers del agro, que hay algunos que hacen más gremialismo que las propias gremiales y que no están reconocidos como tales, pero la realidad es que está pasando y todos están esperando a ver qué opina fulano, porque es una opinión que se fue calificando a través de los seguidores, a través de la opinión certera que fue dando. Bueno, esto está pasando. Entonces digo, una de las maneras probablemente de consolidar todo esto que ya viene ocurriendo, no es algo que estemos queriendo forzar, sino que ya está ocurriendo, es la tokenización. Es una realidad. Es una realidad. Entonces es un pasito más y poner esto de la tokenización de la representación, en el cual pueda haber interlocutores válidos que digan, mira, yo represento a este sector con nitidez, porque de esto se trata, de que la representación sea nítida. Vos imaginate que de golpe hay representantes de distintos sectores, inclusive pasa en la política esto también, que no terminan siendo la voz de los que pusieron a esas personas en ese lugar. Nos pasa, te digo, pasa en todos lados, nos pasa, mirá, en Sociedad Rural de Chacabuco, hace pocos días hubo un impuestazo, no emitió opinión la Sociedad Rural de Chacabuco. Los productores estaban todos con los pelos de punta, se formaron grupos de productores, inclusive, che, hay que hacer algo, y la Sociedad Rural no emitió ninguna opinión. Entonces, ¿a quién están representando? Y no lo digo solo por la Sociedad Rural de Chacabuco, porque esto es algo que ocurre en todo el territorio y pasa por todos lados. Entonces digo, yo creo que es un buen momento, y porque estamos en una etapa de muchos cambios en Argentina, de entender la representación de otra manera, de comunicación muy diferente, donde, como decías vos recién, el presidente va y dice algo en redes sociales y le dijo a Macri, che, mirá que nos tenemos que sentar a conversar y se lo dijo por redes sociales. Sí, totalmente. No es como antes que era a ver si hablamos, si no hablamos, no. Lo único... Y todo el mundo opina y empieza a haber tendencias acerca de lo que dijo el presidente y todo el mundo empieza a tener una perspectiva de decir, y se tendría que reunir o no se tendría que reunir o vayan juntos o vayan separados. Es interesante. Es muy interesante, por eso me pareció oportuno charlarlo, porque creo que es el signo de los tiempos. La única duda que me surge es cómo institucionalizás esto. Digamos, porque es verdad que hoy las redes están cumpliendo un rol y creo que en el gobierno de Milei y lo que es la Libertad Avanza, su construcción política tiene que ver, es mucho más mediática que territorial. Digamos, a pesar que hoy están trabajando en un trabajo muy fuerte territorial, pero creo que sigue siendo las redes sociales como eje central. Yo la única duda con respecto a este tema de la tokenización, que no es mala idea, es cómo institucionalizás, porque es verdad que estos grupos de WhatsApp son generadores de opinión y que marcan agenda. Coincido con vos que los 3 gobernadores de la región centro dicen, che, acá está pasando algo, este es un tema... Hay políticos que están en los grupos de WhatsApp en muchos casos y lo ven directamente, no se los cuenta a nadie. Entonces, es como la duda que tengo es, desde lo institucional, Estado nacional o Estado provincial o Estado municipal, estoy hablando, digamos, de la forma jerárquica que nuestra Constitución establece, ¿con quién hablas? Esto, es la duda que me genera esta tokenización, que yo creo que por ahí es verdad lo que estás planteando con respecto a una representación mucho más cuerpo a cuerpo, cara a cara, ¿no? Directa, genuina y nítida. Sí. Bueno, esto todavía no está implementado en ningún lado. Entonces es un poco frontera de conocimiento y cómo debería funcionar. O sea, lo peor que le puede pasar a esto de la tokenización es que se meta al Estado y que diga, no, acá hay que poner una persona jurídica y esto y aquello,
Porque en definitiva, ¿qué es lo que te da representación? No te da representación que vos crees una persona jurídica y que el Estado diga, ah, sí, Carlos creó la persona jurídica. No, eso no te da la representación. La representación te la da la gente. Entonces, si hoy vos, en vez de ir al Estado a pedirle que te dé la potestad de tener una persona jurídica y que el Estado reconozca a esa persona jurídica, vos creás una plataforma y ponés gente en la cual que se exponga los propios representantes, podríamos decir, o la propia gente que quisiera representar al sector, se expone, y los propios integrantes del sector, que obviamente que acá tiene que haber un esquema de identificación muy claro. Sí, totalmente. Y transparente, basado en Quid, basado en RENSPA, o sea, que realmente vos digas, che, esto es un productor, no es un fake. Es fundamentalmente el Quid. Claro. Este soy yo. El Quid, etc. Bueno, entonces, toda esa gente que le da entidad a alguien que va a representar, bueno, el que más votos tenga, o los que más votos tengan, tendrán que ir, si hoy la mesa de enlace son 4, también pueden ir 3 o 4 que representen a todos los productores y con agendas que pueden ser las mismas o pueden ser diferentes y complementarias. Eso se verá. Digo, como no pasó, no podemos estipular qué es lo que va a pasar. Es medio contrafáctico, ¿no? Estamos de acuerdo. Hacemos una breve pausa, sí. José Luis. Estamos hablando con José Luis Tedesco. Y breve pausa y te quiero hacer una pregunta con este tema de la representación y la institucionalidad, pero después de la pausa. Bueno, seguimos conversando con José Luis Tedesco. José Luis, me quedé en el proceso de la tokenización y la pregunta va a lo siguiente. ¿Vos creés que puede haber desde las propias entidades, a efecto de poder institucionalizar, porque me parece interesante un nuevo concepto de representación y de legitimidad también, digamos que sean las propias entidades las que abran o proponerle a las entidades que también puedan abrirse y empezar a entender un poco este cambio cultural, político, empresarial que se está dando? Sí, yo creo que eso, o sea, podría haber distintas plataformas, eso no hay duda, ¿no? Pero desde mi punto de vista sería muy interesante que pudieran competir todos en una misma plataforma. Entonces, los que tengan mayor representación, como te decía al principio, una plataforma en la cual la identificación sea el gran tema a resolver, pero que una vez que está resuelto eso, vos tenés certeza de quiénes son los que están participando en la tokenización, que de hecho la tokenización genera un costo, como si fuese una cuota social, si se quiere, pero en definitiva tiene que ver con que eso tiene un valor, y que tiene un valor que vos lo podés inclusive transferir, esa representación. Se empieza a complejizar un poquito, ¿no? Pero digo, toda esa cuestión de la representación podría generar no solamente la representación en sí, sino también que los que representen tengan fondos también para hacerlo. O sea, ¿se entiende? Entonces empieza a ser un ecosistema. Pero vuelvo a repetir lo que te decía en el bloque anterior. Yo soy, digamos, fanático de los cambios. Sí. O sea, me parece que Argentina también necesita un shock así de cambios, porque veníamos en un grado, nos habíamos quedado en un grado de conservadurismo donde ir disminuyendo calidad de vida era como que lo habíamos asumido plenamente, ¿no? Y cuando ves los índices de pobreza de la Argentina, te estremeces. Digo, pero también es muy importante lo institucional. Y ahí es donde yo digo que me parece que es interesante al menos explorar lo que estás planteando, pero creo que hay un rol también en esto, que las instituciones puedan dar un paso hacia adelante, las 4 entidades, esa mesa de enlace, que de lo institucional un gobernador, un presidente o un intendente tienen donde decir
¿Es esto digamos, el cuadrante donde nos podemos mover? Digo, ¿O qué calidad de representación tienen? Porque en definitiva, está bien. cuando viste el famoso sello de goma, hay veces que los mismos políticos saben que se reúnen con una entidad porque es un sello de goma y entonces les conviene porque se sacan la foto, pero no va a pasar nada. Entonces es el famoso gatopardismo de que supuestamente algo cambia para que nada cambie. Entonces, esto en realidad es promover un cambio en serio. No, por eso te digo, yo creo que sería importante también planteárselo a las instituciones, digamos, con todos los pros y con todas las contras que pueden tener estos, digamos, en general estas instituciones donde es muy difícil adaptarse a una situación de cambio permanente. Yo decía hoy en la editorial, vos tenés la relación con Estados Unidos, nunca antes se dio una relación entre dos presidentes totalmente de la forma que se está dando. Sí, o sea, están pasando hechos nuevos que te llevan a hacer un replanteo hacia dónde vamos, que creo que de alguna forma vos también lo estás viviendo, y esto ya entramos en el José Luis político, ese bichito que te picó allá hace 2 años atrás. ¿Qué expectativa tenés en este 2025? ¿No? Bueno, yo ahí creo que probablemente coincidamos en esto. Yo le agradezco a Javier Milei realmente que planteó una manera diferente de hacer política, de hacer las cosas, rompió con los moldes. Y hoy estamos hablando de otras cosas, de cómo estamos planteando. Yo, la verdad que este tema de la representación por tokenización lo vengo planteando desde hace bastante tiempo. Pero hoy hay mucho más terreno fértil para plantear todo este tipo de cosas y sobre todo para plantear cambios. Porque en definitiva es como que todo el mundo se pone el chip del cambio, entonces es como que, todo está cambiando. Entonces es como más permeable todo el mundo a los cambios, que de golpe cuando estamos en una cuestión inercial es mucho más difícil. Bueno, por eso es Milei es presidente. Exactamente. Entonces, bueno, a partir de todo ese cambio, a mí me encantaría que la sociedad, y esto es un anhelo que tengo, deje de pensar en los términos del político profesional y del político amateur, porque no existen esas categorías. Somos ciudadanos y como tales somos animales políticos. O sea, vivimos en sociedad, tenemos nuestra naturaleza animal, nuestra naturaleza biológica, etcétera, pero vivimos en sociedad. A partir de la racionalidad nos volvimos estos seres emocionales que además pensamos, pero bueno, básicamente somos esto. Entonces digo, como seres emocionales que pensamos y que vivimos en sociedad, necesitamos asumir roles políticos y comprometernos con estos roles políticos, porque en tanto y en cuanto estemos más comprometidos vamos a mejorar nuestra calidad de representación, vamos a tener más presión sobre las decisiones que toman los que nos representan o supuestamente nos representan, y esto es un círculo, empezamos a entrar en un círculo virtuoso. De hecho, las sociedades que tienen más participación de la gente más activa, y ya no es que se desligan y mirá lo que pasó o lo que no pasó, sino que empiezan a exigir y empiezan a postularse, porque de esto también hay que hablar. O sea, de golpe a mí nos pasó en Chacabuco que la segunda concejal se terminó armando un bloque aparte, pero hoy vota todo con el kirchnerismo. Entonces la gente viene y me lo reprocha y me dice por la calle, che, José, pero vos le erraste, ¿cómo vas a poner a esa chica? Tendrías que haber puesto a otra persona. ¿Y por qué no te sumás? Porque en su momento, cuando yo salí a buscar gente para que se sumara a la lista, me decían, y no, en este momento no puedo, tengo compromisos políticos, y los compromisos políticos muchas veces es porque están laburando en un lugar y pueden sufrir una represalia, no es que hay otro compromiso político. Y más en ciudades chicas, ¿no? Bueno, entonces digo, estas cosas son las que nos pasaron. Y vimos los resultados. Bueno, cambiémosla, o sea, hagámosla de otra manera. Entonces, si te están invitando a una lista, fíjate, pero no digas que no de plano. ¿Por qué no nos animamos a participar? Y no soy político profesional, mejor, porque vas a tener tu mirada de lo que te pasa en la diaria y la vas a poder llevar, por ejemplo, a un consejo deliberante, y cuando te propongan, che, vamos a aumentar las tasas, vos te vas a dar cuenta y vas a decir, sí, pero voy a tener que meter la mano en mi bolsillo para pagar estas tasas. Y que encima no van a prestar ningún servicio. No, pará, no, me opongo a esta tasa. Es así fácil. En cambio, cuando tenés los políticos profesionales que viven de la política, que viven del Estado y viven de toda esa maquinaria que se ha anquilosado durante años, te votan. Total, si ellos viven de eso, viven de que vos pagues más
y hasta tengan inclusive la posibilidad de un aumento de sueldo porque, no, esto pasa también, que viene el intendente y te dice, si aumentan las tasas puede haber un aumentito de sueldo, ¿no? Entonces, estas cosas, o sea, son las cosas que ocurren en la realidad y lo comento de una manera muy directa porque son las cosas que vemos y yo, como no vengo de la política, me puedo dar el lujo de contarlas y que la gente tome conciencia y de que se anime a participar, porque esto es lo que necesitamos, más gente comprometida, sumando sus ideas, su mirada y participando de política. O sea, deduzco que las fuerzas del suelo en octubre del 20, o si es octubre, no sé, en provincia de Buenos Aires, cuando va a ser la fecha electoral, si se la van a desacoplar de las fechas nacionales. Con toda la incertidumbre que hay. Con toda esa incertidumbre, las fuerzas del suelo va a participar en la elección municipal de Chacabuco. Sí, no solamente en Chacabuco, sino en otros distritos, donde hay mucha gente que participa de la fuerza del suelo y va a estar participando, presentándose en las elecciones de distintas maneras. Pero sí, la fuerza del suelo, precisamente promovemos esto, promovemos la participación ciudadana, que promovemos esto de salir del verticalismo, porque las estructuras partidarias vienen y dicen, bueno, ahora va fulano. Y a nivel social o en las sociedades por ahí dicen, no, mirá, nosotros queremos que vaya fulano o que haya más posibilidades de que la gente se pueda presentar y pueda realmente llevar otra visión, otra mirada acerca del lugar donde está, donde vive. Bueno, estos son los debates que tenemos que dar y estamos en un momento propicio de cambios como para poner todas estas ideas arriba de la mesa y que por lo menos empecemos a debatirlas y ojalá que se implementen lo antes posible, todas las que sirvan y todas las que nos puedan llevar a una situación mejor, como país, como sociedad. O sea, José, en principio estarías por fuera de La Libertad Avanza. Sería una propuesta, electoralmente hablando, digo, ¿no? Diferente a La Libertad Avanza. En las fuerzas del suelo hay gente que va a participar por La Libertad Avanza, hay gente que va a participar por el Partido Demócrata, otra que va a participar por Republicanos Unidos, que en teoría hasta ahora está con La Libertad Avanza, otra gente que es del PRO, que no sabemos qué va a pasar, si va a ir con La Libertad Avanza o no, pero tenemos, quiero decir, un espectro dentro de la ciudad de la libertad muy amplio dentro de la fuerza del suelo. Hay gente inclusive del MID. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que te quiero decir es que La Libertad Avanza como partido ya, digamos, definió en la provincia de Buenos Aires hay un armador que es el señor Pareja, digamos que depende específicamente de Karina Milei, digo bien. Digo, ustedes en ese escenario puede haber acuerdos o no, y si no hay acuerdos, irían, digamos, con una propuesta solos. Te digo la visión que tenemos en la fuerza del suelo. Nosotros compartimos las ideas de la libertad, compartimos la visión que tenemos respecto de cómo debería ser el Estado, que el Estado le complique la vida lo menos posible a los ciudadanos, que el Estado deje de estar metido en cada uno de los ámbitos y que si presta algún tipo de servicio que lo cumpla fehacientemente y si no lo presta que esa tasa sea borrada del mapa. O sea, tenemos una visión muy clara de qué país queremos en la fuerza del suelo, de qué distritos queremos, qué sociedad queremos, que precisamente tiene que ver con mayor libertad para los seres humanos. Entonces, estas ideas nosotros las vamos a llevar a través de los vehículos que sean, y cuando hablo de vehículos me refiero a partidos políticos. Obviamente. Pueden ser partidos políticos, en algunos casos no son ni siquiera partidos políticos, sino que parecen partidos políticos o tienen toda la entidad de partidos políticos, pero son más bien, como se suele decir, sellos de goma. Bueno, no importa. O sea, las ideas son las que nosotros llevamos adelante y hay una fuerte identificación entre la gente que está en la fuerza del suelo con estas ideas y la gente que nos reconoce dentro de la fuerza del suelo con estas ideas. Entonces, este es el gran trabajo que venimos haciendo, como decimos siempre, creciendo de abajo hacia arriba y calentando como el fuego. Ese me parece que es el gran dato. José, te agradezco mucho. Tenemos a José Luis Tedesco, candidato por Chacabuco. Te agradezco mucho. Voy a hacer el cierre del programa. Un placer, Carlos. Gracias. Agradezco también a la audiencia. De hecho, a raíz de tu programa anterior hubo gente que se sumó a las fuerzas del suelo. Así que les mando saludos si ven el programa. Y te agradezco la posibilidad de conversar con vos, que siempre es un placer y siempre podemos expresar ideas y plantear estas cuestiones que por ahí son innovadoras
Y bueno, que siempre hay una muy buena recepción de parte tuya y que confirma esto que decís, que te gustan los cambios y que sos pro innovación. Así que me encanta. Gracias. Gracias. Y ahora el dato futurar. ¿Cuál es el dato futurar de hoy? Un tema que está hoy dentro del llamado a extraordinarias del Poder Ejecutivo Nacional es la eliminación de las PASOs. Algunos piensan en suspensión, el gobierno quiere la eliminación definitiva de las internas abiertas, simultáneas y obligatorias. Y el dato futurar tiene que ver con la posición del Partido Justicialista, en el cual la presidenta de ese partido, la expresidenta de la República, Cristina Kirchner, no tiene posición tomada. Está, digamos, todavía en pleno proceso de elaboración y para lo cual está permanentemente consultando a diferentes dirigentes del justicialismo de todo el país, escuchando fundamentalmente para tomar una decisión final. Todavía el PJ Nacional no emitió ninguna señal cuál va a ser la actitud tanto del bloque de senadores como del bloque de diputados nacionales con respecto al tratamiento de este proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo Extraordinario. Está en plena elaboración porque todavía tiene muchas más dudas que certezas con respecto a la eliminación definitiva de las internas abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Nos estamos viendo la próxima semana. Esto es Futurar, pensar y hacer.